Obviamente no es ningún esfuerzo para mí mover lo que haya que hacer para estar en Oviedo y en fin, es un placer cerrar o participar en esta charla y en esta agenda de actos que estáis organizando desde la agrupación en distintos centros sociales para intentar acercar al conjunto de la ciudadanía la necesidad de votar el 25 de mayo y obviamente como socialistas la necesidad también de que voten al Partido Socialista. Como decía Vicente en el inicio de su intervención, Europa está sufriendo, como bien sabemos, una dura crisis económica, pero también una crisis política de envergadura. Una crisis política que está cuestionando los propios mimbres del sistema democrático. Las encuestas en toda Europa están adelantando un crecimiento de los populismos, de los partidos xenófobos, de la extrema derecha en su conjunto, que bien hace peligrar la estabilidad social en el conjunto de Europa. Como sabéis, el partido de Marine Le Pen puede ser la primera fuerza en Francia, el partido de los independentistas del Reino Unido pues están ahí, tienen más de un 20% de los votos. Los auténticos finlandeses van a tener un buen resultado en Finlandia, Alternativa por Alemania va a estar también en el Parlamento Europeo, en Hungría tienen un gobierno populista y todas las encuestas están adelantando que la presencia del conjunto de fuerzas eurohostiles, podríamos decir, en el Parlamento Europeo pueda alcanzar el 30%. La verdad es que hay muchos síntomas que recuerdan momentos de entreguerras en Europa. Una crisis económica profunda, una evolución del desempleo, de la pobreza extraordinaria, un aumento de las desigualdades lacerantes y sobre todo una perspectiva a medio plazo aún peor, porque lo que probablemente haya perdido Europa es esa perspectiva, ese horizonte, esa meta que había significado siempre Europa, obviamente para los españoles, como decía Alfredo antes, pero también para el conjunto de los europeos. Europa está en un marasmo del que es necesario salir, y es necesario salir con políticas que vuelvan a recuperar la propia identidad, las señas de identidad, el espíritu inicial de Europa, que no es otro que un acuerdo entre europeos, entre ciudadanos, en favor de una economía social de mercado y en favor de un estado del bienestar sólido y del desarrollo de políticas de cohesión social y de cohesión territorial. Y esta Europa es la que se ha roto en los últimos años. Comentaba antes Wenceslao los años que llevamos sufriendo una mayoría de derechas en Europa, una mayoría que ha bloqueado de manera permanente en los últimos años cualquier avance en el proceso de integración económica y por supuesto social en Europa. Porque esta crisis, la crisis económica, la crisis de la eurozona, aun cuando tenga claros efectos de la crisis financiera internacional, el shock provocado por la caída de los bancos americanos, como destacaba antes Vicente, tiene una raíz realmente particular, una raíz exclusivamente europea, que además es lo que explica que Europa esté tardando tanto en salir de esta recesión. Y no es otra que el camino a medio hacer en el que estamos. La zona euro, y me refiero específicamente a la crisis de la zona euro, porque los países que están fuera de la zona euro están relativamente menos mal que los que estamos dentro, es un camino impulsado por Jacques Delors, impulsado por socialistas europeos, pero que desde finales de los 90, principios de los 2000, quedó paralizado. Aprobamos tener una moneda común, tener un banco central común, pero Europa no tiene un presupuesto común. Y esto no existe territorio, no existe unión económica en el cual una peseta, una moneda, no tenga un tesoro detrás, no tenga un presupuesto que la sostenga. Destacaba Wenceslao que el presupuesto europeo es solo el 1% del PIB, y realmente con un presupuesto del 1% del PIB no hay política económica que pueda hacer la Unión Europea para superar esta crisis. Porque podemos discutir si los ajustes fiscales que tengan que hacer los gobiernos pueden centrarse más en subida de impuestos, obviamente que deberían,
impuestos progresivos, o rever cómo se puede ajustar el gasto, pero los conjuntos de los países que estamos en una situación complicada, tenemos una deuda pública ya extraordinaria y no deberíamos llevarnos a engaños. El gobierno de España, cuando gobernábamos nosotros, tampoco podía hacer grandes cosas para impulsar la actividad, porque al estar vinculado a una moneda común, cada uno de los países por su cuenta no tiene autonomía fiscal para hacerlo, y no tiene autonomía fiscal porque obviamente compartimos la moneda. Y compartir la moneda significa que las políticas expansivas tiene que hacerlas la Unión Europea, tiene que hacerla la Unión Económica en su conjunto, igual que en Estados Unidos, la política expansiva, el impulso del gasto, no lo hacen los estados, lo hace el gobierno federal. O al igual que en el Reino Unido, en su día, la política expansiva no lo hacen Gales, Escocia, no, lo hace el gobierno federal, lo hace el gobierno central. Y Europa necesita un gobierno federal que tenga un presupuesto para impulsar el gasto, para obviamente lograr que economías como la española, como economías como la portuguesa salgan de la crisis. Y para tener un presupuesto comunitario necesitamos impuestos comunitarios, porque obviamente no se trata de que el gobierno de Europa tenga más dinero a costa de no tenerlo los estados, o a costa de que paguemos más los asalariados, los que ya pagamos una parte sustancial de la factura del Estado vía IRPF y vía IVA. De lo que se trata es de que desde Europa, desde un poder político central, desde un poder político con capacidad de coerción, seamos capaces de que las multinacionales, de que los grandes patrimonios, de que los movimientos de capitales paguen impuestos. Porque cada uno de los Estados miembros no tenemos capacidad para hacer tributar a las multinacionales. Porque sabemos que si el gobierno de la nación sube impuestos a las multinacionales, acaban aflorando sus beneficios en otros países. Y sabemos que los grandes patrimonios, que realmente están en todos los sitios, si el Estado, si cada uno de los gobiernos intentara por su propia cuenta, solo desde su propia casa, incrementar esa tributación, pues acabarían moviendo la tributación de un lado a otro. Y por lo tanto, de lo que se trata obviamente es de recuperar el discurso de la justicia social, recuperar la capacidad redistributiva del Estado, pero desde una institución política con capacidad para hacer pagar a los patrimonios. Y esto puede parecer complicado, pero los socialistas lo hicimos. Los socialistas lo hicimos en el siglo XX porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no existía un mercado económico en España. Se pagaba el portazgo para entrar en Oviedo a vender, había impuestos locales, las políticas asistenciales las realizaban solo los ayuntamientos y no había un gobierno central que tuviera un presupuesto sustancial, no había un gobierno central que impulsara políticas educativas, políticas sanitarias, que tuviera un sistema de pensiones. Y en el siglo XX los mercados locales en España y en todos los países se fueron integrando hasta consolidar un mercado nacional gracias a la mejora de las infraestructuras, a la reducción de los impuestos internos, y de la mano de los socialistas construimos un poder central en Madrid que tuviese capacidad para hacer tributar a las empresas que operaban en toda España, que tuviesen capacidad de hacer tributar a los patrimonios que estaban, en fin, en este caso en España, en Bilbao, en Oviedo también, las grandes riquezas que se habían generado en el proceso de industrialización. Y por lo tanto, lo que los socialistas tenemos que hacer ahora en Europa es algo similar. Necesitamos construir un gobierno en Europa que tenga un presupuesto propio para poder impulsar la actividad y que ese presupuesto propio provenga de impuestos, de tasas, que procedan de aquellos impuestos que cada uno de los países no podemos hacer tributar de manera individualizada. Y ese presupuesto tiene que ser útil para salir de la crisis, tiene que ser un presupuesto que vuelva a invertir en infraestructuras, que invierta en políticas energéticas, que acabemos con, en fin, la ruptura nacional de los mercados energéticos. Después de la crisis de Ucrania está claro que Europa necesita una política energética común, que mejore las redes de telecomunicaciones, que consigamos que en cualquier sitio tengamos acceso al 3G. Ahora que estoy recorriendo Asturias en esta campaña, bueno, estoy descubriendo territorios enormes sin conexiones a Internet. Y se necesita un esfuerzo inversor. Y ese esfuerzo inversor para modernizar la economía europea en su conjunto, y en este caso la española,
va de la mano de un esfuerzo para salir de esta crisis con un impulso fiscal desde Europa. Pero además para salir de esta crisis necesitamos europeizar partes sustanciales de nuestra política social. Porque si conseguimos que Europa avance hacia una economía más integrada y con un poder político con capacidad de intervención, todas las demás políticas que van aparejadas a esa integración económica tienen que europeizarse también. Que tienen que ver con el mercado laboral, obviamente necesitamos dar un impulso europeo. Como sabéis, los socialistas estamos defendiendo crear un marco europeo de salarios mínimos en todos los países de la Unión. Estamos defendiendo desarrollar las políticas de negociación social, de diálogo social a nivel europeo con los sindicatos y la patronal. Y además creemos que en una unión más integrada, donde las personas repartan su vida laboral en distintos países, obviamente los derechos sociales vinculados al mercado laboral tienen que europeizarse sí o sí. Y me explico. En estos momentos los seguros de desempleo son exclusivamente nacionales. En ese momento los sistemas de pensiones, aun cuando existen sistemas de reciprocidad, de negociación, siguen siendo nacionales. Obviamente las políticas sanitarias también son nacionales. Y si las personas y los ciudadanos españoles que están saliendo de nuestro país a otros países de la Unión, que con independencia de la crisis cada vez seremos más los que vayamos y vengamos, los que pasemos unos años en un país, otros años en otro, necesitamos que los derechos sociales vinculados a nuestro trabajo se reconozcan a nivel europeo, porque si no, no se reconocerán en ningún sitio. Y daros cuenta que el manifiesto del Partido Popular, el manifiesto que está presentando Juncker, después hablaré de él, a estas elecciones, y Juncker es el candidato del Partido Popular Europeo a presidir el gobierno de la Unión, como nos explicaba Wenceslao antes, proponen, y la verdad es que no he traído el manifiesto, pero lo podéis ver en la página web de Juncker, que los derechos sociales solo puedan disfrutarlo aquellas personas que trabajen en el país de residencia. Y esta frase que puede, en fin, pasar desapercibida, significa que todos aquellos que no trabajemos en el país donde residamos, nos quedamos sin cobertura social. Y por lo tanto, esto ya no supone una agenda de recortes, no supone si Merkel nos obliga a ajustar el déficit más o menos, no, supone un cambio en la naturaleza del propio proyecto europeo. Porque de por sí Europa tiene que caminar hacia una mayor integración. Los socialistas tenemos que estar absolutamente convencidos de la necesidad de acelerar la integración, porque necesitamos recuperar un poder político con capacidad de intervención en los mercados. Y no tendremos ningún instrumento político de intervención en los mercados desde los gobiernos nacionales. Y por lo tanto tenemos que ser europeístas porque nos va en nuestro ADN. Si queremos tener un poder político que intervenga, que regule, que redistribuya, necesitamos tener una institución política con capacidad de coerción, obviamente. Y esa capacidad de coerción no está ya en los gobiernos nacionales. Pero es que además, daros cuenta que ese proceso de integración tiene que llevar tiene que ir de la mano del desarrollo de políticas sociales europeas. Y como sabéis, estamos proponiendo triplicar el fondo de garantía juvenil desde los 6.000 millones que hay ahora hasta, más que triplicar, hasta 21.000 millones de euros, pero que debe ser solo la semilla de un seguro de desempleo europeo. Porque sin seguro de desempleo europeo no hay movilidad de los trabajadores en Europa. O la hay sin derechos. Y que haya movilidad de los trabajadores en Europa sin derechos supone que cada vez habrá un colectivo mayor de ciudadanos en Europa que desarrolle toda su vida en el mercado laboral sin derechos sociales. Y muchos de ellos, obviamente, lo pasarán mal, porque se moverán en empleos de baja calidad, pero habrá otros que no les preocupará nada, porque se moverán de buenos puestos en buenos puestos. Y el estado del bienestar, que es un acuerdo social absolutamente muy delicado, porque mantener el estado social significa que los que trabajamos tendremos que pagar impuestos, y no pocos, que los beneficiarios tienen que hacer un uso responsable de los servicios públicos, que hay que combatir
el fraude, no solo el fraude fiscal, sino el fraude social, porque la conciencia, el pacto social es clave para mantener el estado del bienestar, porque una vez que el cinismo nos apodera de nosotros, se apodera la ruptura del consenso social, necesitamos que ese consenso social se haga europeo, porque habrá un colectivo importante de votantes que puedan vivir sin el estado del bienestar. Y esto supone la propia ruptura de la conciencia ciudadana, de la conciencia europea. ¿Quién serán nuestros representantes? Si Elena Valenciano o Arias Cañete o yo estemos o no en el Parlamento Europeo, estamos votando quién queremos que presida el gobierno europeo. Y hay dos candidatos. Un candidato es Juncker, del que os hablé antes, que ha sido primer ministro de Luxemburgo durante más de 20 años. Y Luxemburgo es un paraíso fiscal. Es decir, antes hablábamos de la necesidad de tener una política fiscal europea. Bueno, pues el candidato de la derecha no solamente está diciendo que todo aquel que cambie de país y no tenga trabajo se quede sin subsidio, sin derechos, no solo sin subsidios, sin derechos, sino que además ha estado defendiendo con uñas y dientes en los últimos años cualquier avance en coordinación fiscal en Europa. En Luxemburgo existe el secreto bancario, en Luxemburgo, en fin, las rentas del capital apenas pagan. Antes veíamos la renta per cápita de Luxemburgo, eso está absolutamente trucado, porque en Luxemburgo hay cientos de miles de ciudadanos que no son luxemburgueses, que viven en los alrededores de Luxemburgo y que trabajan en los empleos peor pagados y peor remunerados. De tal manera que la renta per cápita de Luxemburgo es la burbuja financiera, igual que la burbuja financiera de la City de Londres, pues obviamente esas rentas per cápita pues están muy elevadas, pero como bien sabéis, muy mal distribuidas. Pero el candidato de la derecha, que es un defensor de los paraísos fiscales, se enfrenta al nuestro, a Martin Schulz. Y Martin Schulz es un socialdemócrata alemán, y yo creo que no haría falta decir más, ¿no? Yo creo que los socialistas españoles conocemos a fondo el SPD, conocemos lo que significó el socialismo alemán para nuestro partido y para este país. Y la verdad es que Martin Schulz es un socialista alemán que nació en una familia trabajadora, que no pudo estudiar, que tuvo que trabajar desde muy joven. Aún así fue aprendiz, después fue librero, montó su propio negocio, entró en política, y entrando en política fue alcalde de su municipio. Y la verdad es que un municipio de poco más de 14.000 habitantes, ¿no? Y que en Asturias hay muchos de ese tamaño. Y siendo alcalde, después entró en el Parlamento Europeo, lleva una larga trayectoria en el Parlamento Europeo donde ha sido casi de todo. Y lo último que ha sido es presidente del Parlamento, y desde la presidencia del Parlamento lleva 2 años y medio con una campaña intensísima contra Merkel, contra el proceso de renacionalización de las políticas europeas, contra en fin, esta nueva agenda en Europa que se ha abierto de negociaciones entre los estados, rompiendo el método comunitario, rompiendo el camino de europizar el conjunto de las políticas que estamos integrando. Entre otras cosas porque europizando esas políticas se rinde cuentas al Parlamento Europeo. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que cada vez muchos avances que se han realizado, que por otra parte no han sido pocos, han sido a través de acuerdos intergubernamentales sin control parlamentario por el propio Parlamento Europeo. Y Martin Schulz no es Willy Brandt, no es Jacques Delors, no es un intelectual. Pero Europa no necesita ya grandes reflexiones. Entre otras cosas porque estamos a medio hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para tener una Unión Europea que funcione. Y necesitamos tener un presupuesto, necesitamos tener impuestos, que ese presupuesto obviamente emita deuda, que esa deuda es una deuda respaldada por la propia Unión Europea, es decir, son eurobonos por naturaleza, que ese proceso de integración económica y fiscal hay un camino de integración social. No hace falta ya grandes, en mi opinión, grandes ideólogos para esto. Se necesitó cuando empezamos a tomarnos esto en serio. Ahora necesitamos a alguien ejecutivo, alguien que tenga claro cuál es el objetivo, con capacidad de convicción y que no se deja avasallar por los Estados miembros. Y ese candidato es Martin Schulz. Y Martin Schulz
tiene o tenemos ahora una situación en el Parlamento Europeo que está cada vez es lo complicada, porque los populares nos sacan una diferencia notable entre Europa, pero las encuestas ahora mismo nos están dando un empate técnico en España y un empate técnico en Europa. De tal manera que lo que ocurra de aquí al 25 de mayo va a ser vital para que los socialistas seamos más en el Parlamento Europeo. Porque si los socialistas somos más en el Parlamento Europeo, tendremos un presidente socialista. Y por eso es importante votar al Partido Socialista, con independencia de que yo os caiga mejor o peor, porque o es Juncker o es Martin Schulz. Y esto es muy importante en esos momentos de desafección política, de críticas a los partidos tradicionales, sois todos iguales, no, somos todos iguales, nada que ver, no tenemos nada que ver. Y necesitamos aglutinar el voto del cambio en Martin Schulz, porque o es Martin Schulz o es Juncker. Y Juncker no va a hacer nada de todo esto, no va a construir un presupuesto comunitario, no va a construir una política fiscal europea, no va a hacer un plan de estímulos a través del presupuesto, a través del Banco Europeo de Inversiones, que obviamente habrá que reformar el Banco Central Europeo, pero para reformar el Banco Central Europeo necesitamos un presupuesto, porque sin presupuesto no hay Banco Central que pueda tirarse a la piscina como se tiró la Reserva Federal. Necesitamos un presupuesto que sustente la política monetaria y para eso tenemos que ganar las elecciones. Y la verdad es que, bueno, pues en estos días que estoy recorriendo Asturias, estoy intentando trasladar la importancia de votar el 25 de mayo, porque todos somos conscientes ya de la importancia que tiene Europa. Llevamos años de crisis, Europa nos pide ajustar pensiones, Europa nos pide una reforma laboral, Europa nos pide subir el IVA. Quien no tenga claro ya que todo lo que estamos sufriendo viene de Europa, no vive en este país. Lo que no sé si todos somos conscientes es de que eso sea así depende del resultado de las elecciones. Porque esto no es una catástrofe, no es una tormenta, no es el resultado de una crisis meteorológica, no. La agenda de recortes, de ajustes en España y en Francia y en Italia y en todos los países ha venido impulsada y obligada por una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Y ahora tenemos la oportunidad de votar y de decir si estamos de acuerdo con esto, y les damos 5 años más, en el cual ya no hablaremos de recortes, hablaremos de un cambio notable en la naturaleza del proyecto social europeo, o votamos a los socialistas, o nos votan, ¿no? o votamos al Partido Socialista. Y ese empoderamiento de la ciudadanía es lo que necesitamos. Porque esta crisis y estos recortes no son un desastre natural, es el resultado de unas políticas y los ciudadanos europeos estamos llamados a votar el 25 de mayo para evitar que esto siga así, para cambiar las tornas, para tener un presidente socialista que le plante cara a los gobiernos nacionales y que le plante cara a esta agenda de recortes, que por otra parte será necesario si en 2015 ganamos en España. Porque si en Europa no ganamos los socialistas, yo no sé si merecerá la pena ganar en España en el 15, porque nos vamos a volver a ver absolutamente acorralados por la derecha europea, a obligarnos a hacer ajustes, a obligarnos a tener objetivos de déficit, en fin, a hacer aquello que no queremos. Pero para no hacer eso, si gobernamos, necesitamos ganar en Europa, que es condición necesaria para que en España pueda haber un gobierno de izquierdas con capacidad de actuación. Así que nada, muchas gracias y a votar.